particular el A, ¿sí? Aquí adentro tendríamos los números 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí afuera estarían todos los demás números, todos los números naturales que no estuviesen en el conjunto A, ¿sí? Por ejemplo, puede ser 1, 8, 9 y así sigue, etcétera, porque esto es infinito. De esa manera vamos a estar trabajando con los conjuntos. No quiere decir que nosotros necesitamos conocer conjuntos y lo vamos a trabajar con situaciones para resolver la vida diaria, ¿sí? O sea, yo necesito saber de la matemática para poder desenvolverme y resolver distintas situaciones cotidianas como está indicado acá en la presentación. Pero esta es la idea que ustedes tienen que trabajar de conjuntos. Vamos a trabajar con conjuntos, ¿sí? Que particularmente nos interesan son conjuntos numéricos. Bueno, los conjuntos más conocidos, que es el que ya empezamos a trabajar acá, es el conjunto de los números naturales. Los números naturales comienzan en el 1, el 0 no es un número natural, esto hay que tenerlo en cuenta. Comenzamos en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, son números enteros positivos y se pone el punto suspensivo porque no se termina, es indefinidamente, ¿sí? Como recién hablábamos en este caso que teníamos recién, el universal que eran los números naturales, aquí afuera no podíamos indicar todos los números porque este conjunto es infinito. Lo que sí, el conjunto, el A en este caso es finito porque tenemos una cantidad exacta de números que cumplen con esta condición. Se suele indicar con este símbolo de numeral conocido por nosotros que es el cardinal de A, que nos dice cuántos elementos tiene este conjunto. En particular, este conjunto tiene 6 elementos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el cardinal es 6. Y este conjunto se lo dice que es un conjunto finito, ¿sí? Porque tiene una cantidad finita de elementos que pertenecen a ese conjunto. Otra cosa que por allí acá les tendría que aclarar, que nosotros usamos la relación pertenece para hablar de que un elemento pertenezca a un conjunto. En este caso decimos que 2 pertenece al conjunto A, porque 2 es un número que está perteneciendo a este conjunto. Pero también podemos decir que 2, en este caso, 1, no pertenece a A, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la característica que yo le puse a A, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta. En este caso, particularmente en los números naturales, el 0 no pertenece al conjunto de los números naturales, ¿sí? Por lo general, nosotros simbolizamos con una letra, ¿sí? En matemáticas sí solemos escribir a los números con una letra, en este caso n. La particularidad de que como son números enteros y son números discretos, se dicen que voy a pasar del 1 al 2 en una unidad, del 2 al 3, entre el 1 y el 2 en este conjunto no se considera ningún número que esté entre 1 y 2, ¿sí? Que después lo vamos a ver en otros conjuntos numéricos que sí estamos considerando esos valores. Por eso acá podemos hablar, cuando hablamos en conjunto de los números naturales, de un sucesor y de un antecesor, ¿sí? ¿Cómo se dice el sucesor? Si yo llamé a n el número, el sucesor es n más 1, porque siempre le vamos a estar sumando 1 para tener el siguiente. Y el antecesor va a ser n menos 1, ¿sí? Bueno, obviamente que el único número que no tiene antecesor, como nos dice en este caso, es el 1, porque anterior al 1 no existe ningún número natural que pueda ser el antecesor de 1. La característica que tiene este conjunto numérico es que comienza en 1, tiene primer elemento, pero no tiene último elemento, porque el primero es 1, pero no sabemos dónde termina. Bueno, cuando armaron este conjunto numérico, nuestros matemáticos antiguamente empezaron a operar las operaciones básicas. Y lo primero que uno trata de ver en matemática es la ley de cierre, que si yo sumo dos números naturales, el resultado tiene que ser otro número natural. La ley de cierre se lo estaba considerando para este conjunto numérico, porque si yo sumaba, por ejemplo, el 1 con el 3, me da el 4, que pertenece al conjunto de los números naturales. Pero cuando realizaron la resta, se dieron cuenta que había valores que no estaban considerados dentro de este conjunto de los números naturales. En este caso, si yo hacía la resta, por ejemplo, a 1 le resto 5,
¿sí? En este caso voy a tener un resultado que ya sabemos cuál es nosotros, que es menos 4. Menos 4 es un número que no pertenece al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, ¿sí? Este conjunto no cumplía en todas sus operaciones con la ley de cierre. Entonces, lo que se hizo fue ampliar este conjunto numérico y se amplió con el conjunto de los números enteros, que se simbolizan con la letra Z, ¿sí? Los números naturales eran con la letra N, y acá ingresamos los números, el conjunto mayor. Si nosotros lo vamos pensando como diagramas de Venn, vamos a pensar en nuestro conjunto los números naturales, ¿sí? Y lo que hicieron después es ampliar este conjunto ingresando un conjunto Z, que lo que acá adentro estaban todos los positivos, los enteros positivos, y el número Z le agregó el 0 y los negativos, ¿sí? Entonces, ellos creían hasta ese momento que el Z era nuestro universal. Entonces, crearon este conjunto que obviamente es más grande. Cuando ya relacionamos entre dos conjuntos, ya hay que utilizar una simbología matemática que se llama inclusión, ¿sí? Una letra es una C aplastadita, ¿sí? Acuerden que estos son símbolos, no son letras. Lo mismo que el pertenece. El pertenece es como una E, una C, pero con una patita allá adentro. No es una E, así que tengan cuidado a la hora de escribir que no son letras, son símbolos. Tenemos que aprender a escribir símbolos. Entonces, la letra C significa incluido. Si tenemos la C y una rayita abajo, quiere decir que es incluido o igual. ¿Qué quiere decir este o en matemática? El o significa o que está incluido o es igual. Se puede dar esta alternativa o se puede dar esta alternativa, ¿sí? Entonces, por lo general, a veces siempre usamos el incluido igual abajo porque estoy trabajando con el incluido, pero al mismo tiempo puedo trabajar con el igual, pero si está incluido esta parte no se considera, ¿sí? O sea, como que es más amplia esta nomenclatura. Entonces acá, para comparar, los naturales están incluidos dentro de los conjuntos enteros, ¿sí? Esa sería la manera de relacionar dos conjuntos. Si yo relaciono un elemento con un conjunto, utilizo pertenece. Pero si yo voy a comparar dos conjuntos, voy a tener que utilizar ahora la relación incluido o inclusive, ¿sí? O incluido, que un conjunto esté incluido dentro del otro. Podríamos decir, por ejemplo, Z, el conjunto más grande, no está incluido en los naturales. Bueno, este conjunto de los números enteros, ¿sí? También continúa teniendo esta propiedad de hablar del sucesor y el antecesor. Como son todos números que van variando de una unidad, ¿sí? Podemos seguir utilizando la propiedad que mencionamos en el conjunto de los números enteros con sucesor y antecesor. Bueno, otra propiedad que acá tenemos que nos dice que siempre entre dos números enteros A y B, siempre hay una cantidad finita de números enteros, ¿sí? Esta propiedad se llama discretitud, ¿sí? Porque si yo comparo, por ejemplo, entre menos 2 y 1, acá adentro tenemos un número finito de números enteros. Estaría el menos 1 y 0. Siempre que consideremos dos números que estén en Z, adentro voy a poder contar, voy a poder discretizar, se dice en matemática, la cantidad de números enteros que están allí adentro. Por eso también se dice que los naturales y Z son conjuntos discretos. ¿Por qué? Porque deviene de esta propiedad, ¿sí? Que siempre voy a poder, entre dos números naturales o entre dos números enteros, voy a poder siempre encontrar una cantidad finita, ¿sí? Puede ser esa cantidad, puede ser muchos números, pero en algún momento se termina de contar, y nos dice que este conjunto numérico, los ambos son discretos. Bueno, acá tenemos un ejercicio, ¿sí? Bueno, acá también introducimos el concepto de valor absoluto. El valor absoluto se define como una distancia cero. Nosotros igual no lo vamos a utilizar, no vamos a poner ejercicios en el práctico porque valor absoluto es un caso particular y se pueden hacer muchas operaciones. Pero para que ustedes tengan en cuenta simplemente es de definir la distancia que hay entre ese número y el cero.
Por ejemplo, ¿cómo se indica el valor absoluto? El valor absoluto se indica con 2 rayitas, por ejemplo. Tengo el valor absoluto de -3, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a ubicar en mi recta numérica, tengo el 0 y tengo el -3, y voy